Nuevo día en el Chaltén, ya desayunamos en los domos. Arranca la caminata. Sí, Ahora nos ven enteros, vamos a ver cómo nos ven a la vuelta. Ayer tuvimos un cielo increíble, que no sé, creo que fue el mejor cielo que vi de todo lo que hemos viajado y estado hasta en Argentina. Súper despejado, y hoy también cuando amaneció, que se puso el Chaltén naranja, la verdad que nos permitió disfrutar de todos los momentos. Y bueno, ahora estamos saliendo de acá mismo, de los domos, empezamos a caminar. ¿Cómo estamos? Bien, ¿por ahora? ¿Sí? Creo, no quiero ahuyentar. No, vamos a estar bien. El viento está un poco más tranquilo que ayer, así que eso esperemos que se mantenga y ayude. Así que empezamos hacia Laguna de los Tres, 3 horitas más o menos, se supone que hasta el camping 3 horitas. Hasta el camping y una más. Y una más para subir a la laguna, así que les vamos a ir mostrando todo el recorrido y bueno, ver cómo llegamos. ¿Qué pasa? ¿Estás corta de palabras? Bueno. Estoy nerviosa la Bueno, a Laguna de los Tres. Y ahora empezamos el camino. Como verán, es un poco mezcla de piso liso, algunas piedras, pero por ahora súper tranquilo, sin ascenso. Entre medio del bosque, tenemos vientito, así que está lindo el clima. A seguir caminando. Recién acá estamos ingresando al Parque Nacional Los Glaciares, porque donde están los domos no es parte del Parque Nacional, y acá sí ya ingresamos. ¿Qué pasa? Como media hora de caminata recién. Y acá tenemos los carteles de la senda que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es esto? Distancia hasta donde llegas a Poisenot. Exactamente. Acá se equivocaron, es alta. Acá para darse fuerzas, No sé, el sendero les va cuando avisando. diga 4 de 5, fuerza. Recién arrancamos, vamos 50 minutos y 1 kilómetro más. Bueno, a seguir. Che, me parece que alguien me cagó con la mochila, ¿no? ¿Qué? Que alguien me cagó con la mochila. Ah, ¿en la proporción? Que hay cambio, me parece, después a mitad de camino, ¿no? ¿No? A mí me dijeron, vos andá liviana, vos tenés que llegar óptimo. Mirá qué piola. Y que yo llevo tu ropa, todo. Vos sos el de Yo soy el... ¿Cómo se llama el que carga las cosas? La mula. Ahí está. ¿Vos quisiste hacer esta actividad? Vamos. No me tires ese peso. Acá que estamos. Mirá. 3. Ah, mirá. Vamos. Esto igual es hasta Poisenot. Mírame. Nos queda un ratito. Mírenla que en un ratito va a ser todo diferente. Bueno, y paradita acá en Sendero del Pilar, glaciar Piedras Blancas detrás nuestro, y ahí está también la laguna Piedras Blancas debajo del glaciar. Una belleza el contraste de colores. Justo está un poco tapado el Chaltén, así que bueno, no es la imagen perfecta, pero está hermoso el clima, el viento, no vamos a quemarlo, venimos muy bien. Sí. Estamos en el primer mirador, este es nuestro primer descanso oficial. Sí, hasta acá 1 hora y media más o menos hasta acá. Y sí, o sea, tienen que, para pasar por acá, sí o sí, tienen que hacer este sendero, sea viniendo desde del Pilar o viniendo desde el Chaltén y bajando por el Sendero del Pilar. Así que bueno, seguimos camino hacia Laguna de los Tres. Bien, acá tenemos una vista muy amplia de todo lo que son los cerros, y ahí, este camino que ven ahí, medio como desgastado, ese es el camino que sube a la Laguna de los Tres. Miren lo empinado que es, y la laguna está a esa altura, o sea, donde ven esa planicie, ahí está, detrás de ahí está la Laguna de los Tres. Así que bueno, nos espera. Ya por lo menos veo lo que me espera. Increíble, pero miren lo que es este paisaje, ahí se está empezando a despejar un poco. Ese es el Poisenot y ahí se está empezando a tapar un poco el Fitzroy, pero de a poco esperemos que cuando subamos se destape, pero la verdad que las vistas son increíbles. Y algo para que tengan súper en cuenta es el tema de la vestimenta. Nosotros estamos con botas de trekking, pero el tema de las capas, porque verdaderamente uno se va metiendo en el bosque y va variando un montón el clima. De repente pega el viento, te enfrías, vas caminando por dentro del bosque, no hay viento y pega el sol y tenés calor. Entonces
está bueno venirse con quizá una remera de lycra, un polar, campera de abrigo. Miren cómo está Sol. Lycra, pantalón de caminata, polar, campera. Y estamos bien. Y te va sacando. Sí, es lo ideal, la verdad. Mismo una mochila quizá con mejores agarres para que no les canse tanto la espalda. Son todas cosas para mejorar la experiencia. No quiere decir que de otra forma no lleguen, pero sí que por ahí pasen frío, les duele la espalda o los pies los tengan hechos mierda porque el calzado no es bueno. Así que cuanto más preparados puedan venir, mejor la van a pasar. Bueno, miren, ahí ya se empieza a ver un poco más el camino de subida hacia Laguna de los Tres. Ahora, como vamos a empezar a entrar en calor, ya sacamos camperas. Y bueno, ya está, última parte casi, ¿eh? Venimos muy bien, a mí eso me... Bueno, no quiero cantar victoria, vamos a ver cómo llegamos. Pero... Estás bien, estás óptima. Óptima. Sí, desde acá es media hora hasta empezar a subir, que ahí haremos una paradita y continuamos viaje hacia la laguna. Esperemos que... No veo muchas posibilidades de que despeje Chaltén, pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Miren, y acá llegamos al cartel que nos indica Mirador de Piedras Blancas, que es para allá de donde nosotros veníamos, y desde allá viene el camino que va hacia el pueblo del Chaltén. Acá se juntan los dos caminos y para allá empieza la subida hacia Laguna de los Tres. Y acá, desde el punto que les marqué recién, son 10 metros y se llega al campamento público donde venís con tu propia carpa sin ningún costo y acampás acá. Nosotros vamos a hacer camping VIP. Ningún servicio, digamos. Claro. Después nosotros estamos en el otro Poinsenot, porque este también se llama Poinsenot, pero nos sirven. Sí, ya todo armado, comemos ahí, o sea, otro nivel. O sea, a nosotros nos gusta, dormimos en carpa, no tenemos problema, pero ya eso de cargar la carpa... No la sabemos ni armar. Claro, tampoco estamos tan duchos con el tema, así que la verdad que viene bien tener los dos tipos de servicio. Bueno, cartelito, Laguna de los Tres, último kilómetro, última hora supuestamente de caminata. Es 1 kilómetro, 1 hora, pero así. En 400, real, así. Desnivel 400 metros. Che, se requiere buena condición física, dice ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, por ahora venimos bien. Bueno, nada, arrancamos para Laguna de los Tres, ya nos sentamos acá un ratito, empezamos a sacar las cosas. Sí, clave traerse comida para ir sumando energía, pues si no llegan. Hay un baño acá en esta parte para hacer lo segundo nomás, porque después el baño es el bosque. Así que bueno, tengan en cuenta que tienen eso de última, si bien que vienen medio ahí apretando para subir. No, es una guarangada. Así que bueno, arrancamos hacia Laguna de los Tres, les iremos mostrando el recorrido a ver qué tan empinado es y esperemos llegar de la mejor manera. Yo creo que vendrán, sí. Yo creo que para mí estamos muy bien. Vamos a ver qué pasa. Así que seguimos hacia Laguna de los Tres. Con el cupo, muchachos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora Ahora subir. se acabó el cuento. Sol ya sumó palito. Claro. ¿Y? Venimos bien. ¿Empieza a costar un poco? Sí. Bueno. Son 12:30, vamos a ver. Si cumplimos con la hora. Bien, bien. Claro. Bueno, acá le acaba de caer la ficha a Sol. Ella pensó que subíamos a mitad del... No sé qué me imaginé. Y hay que ir hasta Pensé que allá te arriba. subía de Narosillo, no sé. No, falta, hay que subir bastante. Y detrás de eso piensen que la laguna está a esa altura. Eso es lo loco de este trekking. Así Pero que hay bueno, que bajar un poquito más. hay que... No, está O sea, casi a tenés lo que mismo. hacer un tramito más. Sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, como verán, el camino es bastante rocoso. El bastón ayuda bastante. Sí, ayuda mucho. Y bueno, hay que ir sorteando piedras. Entonces es lo que cuesta. Pero bueno, de a poco vamos subiendo. Bastón todo el tiempo y cuando tengo esto acá apoyo y paso mucho más cómodo.
Bueno, miren, de allá venimos, cruzamos ese río, subimos todo esto y estamos acá arriba. Unas vistas increíbles, estamos más o menos a mitad de camino y queda esta parte hasta allá arriba. Lo que tienen ellos que... Acá seguimos subiendo. Por ahora viene bastante bien, pero ya no sé si se ve. Hay que subir todo hasta allá arriba, hasta donde ven cielo. Hasta ahí tenemos que llegar. Así que bueno, es bastante empinada. Debemos ir un cuarto de ascenso, calculo, ¿no? Habremos hecho 250 metros. Así que bueno, queda un tramito. Pero venimos bien por ahora. Para mí debe faltar como media hora. Ahora sí, pero le buscamos Bueno. una cortadita. Ya estamos en la última parte. Hay que ir hasta ahí arriba. No sé si ven la gente. Queda este trámite nomás. Allá arriba está la laguna. Acá está el Poisenot. Ahí el Chaltén que está medio tapadito. Vamos, equipo. Y ahí quedó el punto anterior. Última parte. Acá se complica un poco porque, como verán, el suelo es como de polvo, con piedritas chiquitas, entonces no tenés tanto agarre. Hicimos una mini paradita. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. 1 horita y cuarto más o menos hasta acá. Yo pensé que era 1 hora y media. No, 1 hora y cuarto vamos a ponerle. Así que bueno, estamos súper bien. Miren lo que es esto. Está filmando. Bueno, nos van a ver en vivo. A metros, La reacción. a metros de la laguna. ¡Hazme! 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 ¡Vamos! Wow. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Vamos! Capo, Vamos, felicitaciones, Bien hecho. Llegamos. Qué lindo. Vení despacito y mirá qué belleza, mirá. Wow. ¿Y primera impresión? No. Emocionante, realmente. Qué belleza del lugar, no se puede creer el color del agua. No. No hay palabras. No, es realmente increíble. Bueno, a disfrutar de este lugar. Vamos A comer algo. a comer algo, a reponer energías, a ver si se despeja un poquito el Chaltén, que está tapadito en la cima. Y bueno, ir abajo porque desde acá se ve la laguna, pero uno puede llegar y tocar el agua y ver Laguna Sucia, que está ahí a unos metros. Así que ahí vamos a mostrarles todo. Bueno, y acá tenemos la primera terraza, le voy a decir, que es donde uno llega y se quedan todos comiendo. No sé, sí, es la primera parte. Y después, ahí abajo, vamos a la playa, que directamente nos acercamos a la Laguna de los Tres. Y para allá tenemos Laguna Sucia, que también vamos a acercarnos a ver qué tal. Así que bueno, a volver a caminar un poquito para disfrutar de este lugar. Bullying. El Yeti. No me hagas bullying. Hace un frío. Y ahora sí, detrás nuestro, Laguna de los Tres. Sacamos la foto clásica Sí, de la obvio. piedra. Y ahora estamos yendo a Laguna Sucia. Tenemos una subidita más. Sí, bajar acá son 5 minutos a lo que es la costa. Pues hay que volver a subir, ojo. Después hay que volver a subir para volver a bajar. Y Laguna Sucia es acá nomás. También son 5 minutitos que se ve desde arriba, no es que bajás hasta la laguna como en este caso.
Pero bueno, vamos a tener una visión de ahí y nos vamos a quedar un ratito. Se levantó viento, todavía no despeja completo, pero tenemos fe en que vamos a poder ver la laguna con todo el Chaltén despejado, así que vamos a ver si tenemos suerte. Y detrás nuestro, Laguna Sucia. No, es un espectáculo. No se puede creer, o sea, no hay palabras nunca para decir las cosas. Incluso miren, ahí se ve Laguna de los Tres y acá Laguna Sucia, están casi las dos a la par. Esta tiene un color espectacular. Una vista, hay que subir unos 10 minutos desde la playa. Pero bueno, la verdad que nosotros si no hubiésemos estado con guía no nos hubiésemos dado cuenta. Mucha gente incluso se acerca a Laguna Sucia por otro sendero que no es tan alto como este. Incluso estamos como en la cumbre más accesible de este lugar, así que realmente es increíble. Una cosa de locos. Estamos enamorados de cada vez que Chaltén, subimos una piedra o algo es como wow. No, creo que encima el contraste con la nieve, los colores azules, es vale la realmente pena, un lugar único. Así que bueno, nos vamos a quedar un ratito acá y emprender la vuelta para ya acampar en el Poisenot y pasar la noche. Veremos a ver cómo se viene esta noche en la carpa. Veremos. Después de la experiencia del Tayrona, esperemos que sea mejor, pero va a ser totalmente mejor porque las vistas realmente son increíbles. Así que bueno, seguimos conociendo Chaltén. Bueno, y acá siempre hay un zorrito dando vuelta, ahí lo tienen. Acuérdense que no hay que darle de comer, por eso está acá, porque la gente le da de comer y no está bien. Pero bueno, está dando vueltas por acá, se acerca. Como verán, es muy curioso. Acá ya estamos bajando nuevamente hacia el camping. Es un poco más complicada la bajada porque, como les comentaba antes, uno se patina porque es todo piedritas. Entonces es clave ir apoyando bien flexionado para no irse para adelante. Así que tengan cuidado con eso. Para que me caiga, ¿no? ¿Querés que pase? Bueno, y acá volvimos a parar de bajada desde el punto donde es una hora mentirosa hasta la laguna. Nosotros igual 1 hora y cuarto, bastante bien, pero yo les diría que es 1 hora y media. Sí, con calma. 1 hora y media, sí. Clave llevarse vianda y cosas para comer ahí arriba porque van a llegar cansados. Nosotros nos dieron las mismas viandas en los domos, que estaban buenísimas. Es muy importante algo dulce, Sí. un caramelo. Ya estamos matados. Esta última parte para bajar nos destruyó. Creo que es acumulación de cansancio, pero la verdad que venimos mejor de lo que esperábamos. Así que bueno, ahora sí unos pasitos más y ya estamos en el camping para descansar y bueno, mostrarles ahí las instalaciones.